Era demasiado joven, o al menos eso pensaba. No sabía hablar, o al menos eso creía. El peso de ser portavoz de Dios era una carga que no había pedido ni buscado. Pero Dios no había esperado a que Jeremías se ofreciera voluntario. Antes de que existiera, antes de que respirara, antes de que pudiera decir, no, Dios ya lo había apartado para un propósito. Jeremías es conocido como el profeta llorón, el hombre que pasó 40 años predicando a un pueblo que no quería escuchar. Pero antes de ser el profeta del llanto, fue un joven que intentó excusarse, que se sintió insuficiente, que quiso quedarse en su zona de confort. Y Dios, con paciencia divina, desmontó cada una de sus excusas. Esta es la historia del llamado de Jeremías. No es solo un relato de un profeta del Antiguo Testamento, es un espejo de nuestros propios miedos al decir, sí, a lo que Dios nos pide. Acompáñanos a descubrir cómo Dios capacita a los que llama, y cómo un no puedo se convierte en conmigo estaré. Punto. Vino, pues, palabra de Dios a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Dios. He aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Dios, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Dios. Y extendió Dios su mano y tocó mi boca, y me dijo Dios, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. En las tierras altas de Anatot, un pueblo sacerdotal al norte de Jerusalén, un joven escuchó una voz que cambiaría su vida para siempre. No fue una voz que prometiera gloria, ni riquezas, ni aplausos. Fue una voz que lo llamaba a ser profeta a las naciones, justo cuando él se sentía demasiado joven, demasiado inexperto, demasiado frágil para la tarea. Jeremías respondió con la única objeción que un adolescente puede ofrecer, Señor Dios. He aquí, no sé hablar, porque soy niño. Pero el Dios que lo había formado en el vientre, que lo había santificado antes de nacer, no aceptaba excusas. No necesitaba su elocuencia, necesitaba su disponibilidad. No buscaba su sabiduría, buscaba su obediencia. El toque divino sobre sus labios fue la señal de una consagración que lo marcaría para siempre. He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Desde ese momento, Jeremías ya no sería dueño de sus propias palabras, sería portavoz del Altísimo, mensajero de un mensaje que a menudo él mismo no quería transmitir. El llamado que recibió en su juventud se convertiría en el fuego que ardería en sus huesos durante 40 años de ministerio doloroso, solitario y aparentemente infructuoso. Pero no podía callar, porque la palabra de Dios era como fuego encerrado en sus huesos, y si intentaba contenerla, le quemaba por dentro. La misión de Jeremías no era envidiable. Dios le dijo claramente desde el principio, mira que te he puesto en este día sobre naciones y reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para arruinar, para edificar y para plantar. Primero destruir, luego edificar. Primero arrancar, luego plantar. Su ministerio comenzaría con la dolorosa tarea de anunciar juicio sobre su propio pueblo, de denunciar la hipocresía de los líderes, de llorar la apostasía de una nación que había abandonado a su Dios. Sería el profeta de la caída de Jerusalén, el mensajero de la destrucción del templo, el testigo ocular del exilio babilónico. Pero el llamado no solo incluía el mensaje, sino también la resistencia. Dios le advirtió, ceñirás tus lomos, te levantarás y les dirás todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo temer delante de ellos. Las amenazas vendrían, los complots se urdirían, los amigos se convertirían en enemigos, y su propia familia conspiraría contra él. Sería golpeado, encarcelado, humillado, arrojado a una cisterna llena de lodo, y obligado a ver cómo sus profecías se cumplían mientras su corazón se rompía en pedazos. Todo porque había dicho, sí, aquel que lo llamó siendo todavía un niño. La grandeza de Jeremías no reside en su éxito ministerial, sino en su fidelidad en medio del fracaso. Predicó durante décadas y casi nadie se arrepintió. Vio a su nación caminar hacia la destrucción sin poder detenerla. Fue tratado como traidor por anunciar la verdad que nadie quería escuchar. Y sin embargo, no renunció. No se retractó. No apagó el fuego. Porque su llamado no dependía de los resultados, sino de la fidelidad de aquel que lo había llamado. Su tarea no era salvar a Judá, sino ser fiel al mensaje que Dios le había confiado.
Este llamado nos confronta hoy con nuestras propias nociones de éxito y fracaso en el servicio a Dios. Creemos que ser llamados significa ser reconocidos, que la fidelidad debe traer frutos visibles, que la obediencia debe ser recompensada con aplauso. Pero Jeremías nos enseña que el llamado puede significar soledad, incomprensión, rechazo y dolor. Que a veces la fidelidad consiste en anunciar juicio cuando todos quieren escuchar palabras de paz. Que la verdadera vocación no se mide por el número de conversos, sino por la constancia en la adversidad. El llamado de Jeremías también nos habla de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas mucho antes de que tomemos conciencia de ella. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. No hay accidentes en el reino. No hay vida sin propósito. Cada uno de nosotros ha sido diseñado, conocido y santificado para una tarea específica. La pregunta no es si tenemos un llamado, sino si estamos dispuestos a aceptarlo con todas sus implicaciones, incluyendo el dolor y el sacrificio. En medio de su ministerio más oscuro, cuando las burlas lo acosaban y las conspiraciones lo rodeaban, Jeremías descubrió una verdad que sostiene a todos los que son llamados a tareas difíciles: más Dios está conmigo como poderoso gigante. No estaba solo. El mismo Dios que lo había llamado lo sostenía. Las palabras que ponía en su boca no regresaban vacías, aunque pareciera que nadie las escuchaba. Su nombre, que significa Dios exalta, sería exaltado no por su éxito, sino por su fidelidad. La lección final de Jeremías es que el llamado divino no siempre nos lleva por caminos de rosas, pero siempre nos sostiene con manos de amor. No siempre nos da victorias visibles, pero siempre nos da la gracia para perseverar. No siempre nos libra del sufrimiento, pero siempre nos acompaña en medio de él. Porque el mismo Dios que puso sus palabras en la boca del joven de Anatot sigue poniendo hoy su espíritu en los corazones de aquellos que responden a su llamado, cualquiera que sea el costo. ¿Qué fuego arde en tus huesos? ¿Qué palabra no puedes dejar de proclamar aunque te cueste todo? ¿Qué llamado has estado evadiendo con excusas de juventud, de inexperiencia, de incapacidad? Jeremías nos recuerda que la edad no es excusa, que la preparación es obra de Dios, y que la fidelidad es el único éxito que cuenta en el reino. Que como él, aprendamos a decir, heme aquí, cuando Dios llama, aunque el camino sea doloroso. Porque al final, no seremos juzgados por el tamaño de nuestro ministerio, sino por la fidelidad a nuestro llamado. Y en ese juicio, el profeta que lloró sobre Jerusalén será reconocido como uno de los más grandes, no porque haya triunfado, sino porque nunca se rindió. ¿Qué excusas usas para evitar tu llamado? ¿Cómo te prepara Dios para misiones difíciles? ¿Qué palabras necesitas declarar en tu entorno? Jeremías describió su llamado como un fuego encerrado en mis huesos. Intentó callarlo, intentó dejar de hablar en nombre de Dios, pero no pudo. El llamado divino, cuando es genuino, no puede ser silenciado. Persiste en medio del rechazo, sobrevive a la persecución, y arde incluso cuando todo a tu alrededor parece consumirse. Hoy, Dios sigue llamando. Quizás no a ser profeta a las naciones, pero sí a ser su voz en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad. Y como a Jeremías, te dice, no temas, porque yo estoy contigo. El mismo Dios que tocó los labios de un joven en Anatot, quiere poner sus palabras en tu boca. La pregunta no es si eres suficientemente joven, suficientemente elocuente o suficientemente preparado. La pregunta es si estás dispuesto a decir, sí, al Dios que te conoció antes de formarte en el vientre.